bueno, que lo haga, ¿no? Exactamente. Bueno, estamos en comunicación con el doctor Alfredo Vallejo, que además de ser uno de los apoderados de la Unión Cívica Radical, es el ministro de Seguridad de la provincia, pero vamos a hablar con él en principio sobre esa primera parte de su funcionalidad política. Alfredo, ¿cómo estás? Buen día. Eduardo Belén aquí en la radio del Diario Litoral. Buen día, Eduardo y Belén y toda la audiencia, ¿cómo están? Muy bien. Alfredo, ayer se conoció la sugerencia del fiscal, un dictamen de Ramiro González que, bueno, hace lugar a la apelación interpuesta sugiere hacer lugar a la apelación interpuesta por Colombi en el asunto de los mandatos vencidos y de la Unión Cívica Radical. ¿Esto en qué cambia el trámite de cara a la interna del 27 de octubre? No, de cara a la interna del 27 de octubre no cambia absolutamente. Primero que no cambia nada desde el punto de vista legal, porque esto es solamente el dictamen del fiscal, que no es vinculante para la Cámara. Es decir, la que tiene que resolver esto es justamente la Cámara Nacional Electoral. Esta es una instancia previa que no tiene fuerza para cambiar absolutamente nada desde el punto de vista legal, ¿no es cierto? ¿La Cámara Electoral está conformada cómo, Alfredo? Tiene un presidente, un secretario y un vocal. Son 3 integrantes de la Cámara Nacional Electoral. Ok. Actualmente el doctor Bejas es el presidente, el doctor Corcuera es el secretario y el vocal es el doctor Dalavía. Ok. Entonces esto es... Bueno, entonces es una instancia previa, ahora es la Cámara la que va a tener que analizar todos los antecedentes. Recordemos que esta cuestión viene allá desde fines de abril, cuando de manera tardía se convoca elecciones internas, cuando se sabía que a los días estaban venciendo todos los mandatos. Bueno, lo que hace la convención en ese momento es se convoca y toma algunas decisiones, ¿no?, para asegurar, primero, que ratifica la fecha de elecciones internas del 27 de octubre, toma algunas medidas como para poder garantizar el éxito del proceso electoral interno y prorroga sus mandatos, es decir, los mandatos de los convencionales, no así lo del Comité Central. No dice nada respecto de no prorrogar directamente. Lo que sucede es que el mandato de los miembros del Comité Central se termina porque a los días del dictado de la última resolución los mandatos finalizaban, ¿no es cierto? Si la convención no actuaba, se corría el riesgo desde el punto de vista legal de dejar sin representación en el distrito Corrientes a la Unión Cívica Radical, es decir, podía inclusive caducar, no estábamos exponiendo a la caducidad. Por eso actúa inmediatamente la convención como para poder subsanar esta cuestión. Y a partir de allí lo que se hace es entrar en lo que tiene que ver con el cronograma que oportunamente, mejor dicho, fuera de tiempo, pero en el marco de sus facultades, dictó la mesa del comité. Entonces se empieza a cada uno de los pasos del cronograma electoral, que actualmente estamos ya a días de la presentación de listas, ¿no? En ese proceso también debemos decirlo, después de algunos años en los cuales la cantidad de afiliados de la Unión Cívica Radical venía disminuyendo considerablemente, lo que se hizo fue una campaña muy fuerte de afiliación en cada uno de los municipios de la provincia, y la UCR pasó de tener 64.000 afiliados a tener cerca de 85.000, que es el número que se conoció la semana anterior, ¿no es cierto? Entonces ha sido sin duda muy exitoso desde ese punto de vista la tarea que la conducción de la UCR en manos del presidente de la convención y de la mesa de la convención pudo encarar en esta última etapa, ¿no es cierto? Alfredo, entonces hasta que no se expida la Cámara no pasa nada en la interna y la continuidad del cronograma electoral, ¿eso es correcto? Eso es correcto, el cronograma sigue corriendo, cada uno de los plazos. El día 12 es el último plazo para presentar listas. Y bueno, y si se expide, la pregunta es si se expide la Cámara en línea con lo que dice el fiscal, porque también puede hacer todo lo contrario, puede ratificar al estamento inferior, digamos, ¿no?
No, el estamento superior del partido es la convención, no el comité central. No, ya sé, lo que digo es perdón, que... hablamos de la primera instancia. Exacta, sí. Puede ratificar lo que hizo el juez de primera instancia, digamos. Bueno, si analizamos los fallos de la Cámara, se han dado ambas circunstancias, ¿no? Algunos casos en los cuales la Cámara coincide con el criterio del fiscal y otros en los cuales lo deja de lado y adopta Bueno, un por eso propio. en el mejor de los casos para ustedes acá es que la Cámara no haga lo que dice el fiscal, pero si hace lo que dice el fiscal, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, si analizamos todas las instancias previas, es decir, la resolución del juez de primera instancia, la apelación, cómo se resolvió la medida cautelar, en todos los casos la justicia, cada vez que un juez debió fallar respecto a este tema, falló en el sentido de ratificar todo lo actuado por la convención y de no prorrogar el mandato del comité central. La primer noticia que tenemos de un criterio en ese sentido distinto es la opinión del fiscal que se conoció ayer. Entonces, aun cuando la Cámara adopte el criterio que sentó el fiscal, el proceso electoral interno se encuentra firme, porque el fiscal lo que propone a la Cámara, lo que sugiere a la Cámara, es acoger parcialmente la apelación y tener por ratificado también, por prorrogado, el mandato de los miembros del comité. Pero en ningún momento, queda firme, sugiere dejar firme todo lo demás actuado por la convención y el proceso electoral interno. Alfredo, ¿y hay un plazo para que se expida finalmente la Cámara? No existe un plazo en ese sentido. Han habido casos en los cuales la Cámara directamente tardó meses. Recordemos que esta es una cuestión que viene del mes de abril, Claro. Tuvo una primera sustanciación de fines de abril, ¿no? En la primera instancia se elevó ya hace meses a la Cámara Nacional Electoral, que había girado al fiscal, que tardó, si mal no recuerdo, más de 2 meses en emitir su dictamen. Y bueno, y ahora empieza lo que tiene que ver con el tratamiento en la Cámara propiamente dicha, donde son tres miembros que tienen que votar por separado en relación a esta cuestión. Daniel Bejas es el presidente ahora de CIS, Santiago Hernán Corcuera y Alberto Ricardo Dallavía. Son los miembros de la Cámara Nacional Electoral. Nacional, exactamente. Y en el caso de que la cuestión que está atacada acá es ¿qué, Alfredo? Es una especie de extralimitación de la convención, es lo que se plantea, y después lo otro tiene que ver con el tema de los recursos, con quién es el autorizado o no, quién era el autorizado o no para manejar la plata de la Unión Cívica Radical, es lo que más o menos alcancé a leer del dictamen del fiscal. Sí, en realidad el planteo original, en virtud del cual se ataca todo lo resuelto por la convención, tenía que ver, por un lado, en que no se prorrogó el mandato del comité central, una cuestión que en realidad fue el mismo comité central el que se terminó exponiendo y expuso a todo el partido a una eventual caducidad si no hubiese actuado la convención. Este es un punto central. Lo otro tiene que ver con la cuestión del manejo de los fondos, que para nosotros es una cuestión secundaria, porque en todo este tiempo la convención ha asegurado lo que tiene que ver con el patrimonio y la cuenta, pero no ha hecho ningún gasto de ninguna naturaleza, lo cual también ha aumentado considerablemente los fondos del partido, y esto es fácilmente comprobable, ¿no es cierto? Lo otro con la cuestión política tiene que ver lo que le decía anteriormente, ¿no? Después de muchos años de una disminución permanente de la cantidad de afiliados, ahora bajo la conducción del presidente de la convención podemos decir que hemos aumentado en 20.000 afiliados. Bueno, son cuestiones que son políticas, pero también son importantes a la hora de dar cuenta de cuál ha sido la conducción en uno y otro caso del Comité Central y de la UCR en el Distrito Corrientes, ¿no? El gobernador habla de que hay gente que se está dando piquitos con el kirchnerismo y que hay gente de la UCR que está buscando deliberadamente la intervención del partido. ¿Vos creés que está sucediendo eso? Bueno, hay cuestiones que me parece que todos podemos ver con absoluta claridad. Hay una parte del partido que es una parte muy mayoritaria. Recordemos aquella votación en la convención que se dio por 130-6. Detrás de esos convencionales hay dirigentes del radicalismo en toda la provincia, en cada uno de los municipios. Es decir, los convencionales representan a todos los radicales de la provincia. Y nosotros lo venimos diciendo, ¿no? Hay un consenso prácticamente
muy marcado, le diría prácticamente unánime si analiza uno de los números de la convención, en el sentido de que el próximo presidente del partido en el Distrito Corrientes debe ser Gustavo Valdés. Y es muy evidente también que hay gente que en principio hizo todo lo posible por no llamar a interna. Cuando llamó a interna lo hizo en los últimos días del mandato que tenía. Cuando le tocó fijar una fecha lo hizo pateando la elección 5 meses para adelante. Entonces, me parece que todo esto nos está diciendo algo, ¿no? Hay un sector de la dirigencia que lo que quiere hacer es aferrarse a un mandato que se le otorgó hace más de 2 años. Ricardo Colombia, digamos, vamos a decir con nombre y apellido, porque si no parece que estamos hablando de Colombia, digamos. Sí, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de que la mesa de la convención, del Comité Central, la conforman varias personas. Si uno por ahí personaliza también... Pero no participaron todas de esas personas también, ¿no? Bueno, esta es una cuestión que hay que marcar. Acá la opinión del fiscal es que el Comité Central, el Pleno, debe ser también ratificado en cuanto a la prórroga de los mandatos, pero nunca se convocó al Pleno del Comité Central. Es decir, solamente una minoría, que es la de la mesa. En su momento yo hablé con algunos miembros del Comité Central que no tenían noticia, que se enteraron por los medios algunas decisiones que se tomó desde la conducción del comité. Esto también hay que decirlo. Entonces, aun cuando la Cámara pueda llegar a acoger esta cuestión, también hay que tener en cuenta esto, ¿no es cierto? Entonces, y del otro lado hay una marcada mayoría, decía, que no solamente entiende que estas cuestiones deben dirimirse el próximo 27 de octubre, fecha que fijó el comité y ratificó la convención, sino que también la dinámica de trabajo en el partido debe ser una dinámica completamente distinta, seguramente más cercana al rumbo que marcó la conducción en estos últimos meses, de tratar de escuchar a los afiliados, de tener un comité abierto a la ciudadanía y a los afiliados de cada punto de la provincia, tratando de que esas fichas que muchas veces llegan al comité no queden guardadas en un cajón y deban ir a la justicia como tiene que ser para poder engrosar las filas de nuestros afiliados. Es decir, gente que tiene la idea de que el trabajo que debe hacerse desde el comité y desde el partido debe ser absolutamente distinto. Y vemos, porque somos muchos, la enorme mayoría, en Gustavo Valdés, la figura que seguramente debe conducir ese proceso partidario. Lo que se está hablando, Alfredo, tiene que ver con una cuestión que excede ampliamente al Partido Radical pero que en este momento, digamos, se lo toma como ejemplo, porque está en el proceso interno, que ya no lo puede hacer incluso el PJ, que había anunciado que lo iba a hacer en el mes de noviembre, que es tener un partido normalizado y de puertas abiertas, cosa que no pasa, pero no solo en la UCR, sino que, bueno, claramente está pasando en la mayoría de los partidos, y eso la verdad que no le hace bien a todo el sistema, digamos. Por supuesto que no. Esto es lo que queremos de alguna manera ratificar, y creo que es lo que estamos representando, el sentir y el pensamiento de los radicales de toda la provincia. Es decir, nosotros venimos de un proceso en el que veníamos eligiendo a nuestras autoridades, como establecía la Carta Orgánica, y de golpe nos encontramos al principio de este año con que las autoridades que debieron llamar a elección con la antelación suficiente, porque cómo uno diagrama esta cuestión interna, lo que hace es llamar con la debida anticipación, de manera tal que cuando las autoridades que están venciendo su mandato terminan ese mandato, inmediatamente puedan asumir las que fueron elegidas por el proceso interno. Claro. Así veníamos trabajando, con la sola excepción de la pandemia. Recordemos que no pudimos celebrar las elecciones internas. Hay un artículo 41 que dice que cuando hay circunstancias externas ajenas al partido que impiden la realización de una elección, se prorrogan. Bueno, en ese momento, desde el punto de vista formal, se cuidó todo este paso, se convocó primero al comité, después a la convención, se hizo la prórroga en función de esta situación, pero bueno, veníamos cuidando cada uno de los pasos que establece la Carta Orgánica y la normativa electoral. Bueno, nos encontramos en última instancia, allá por fines de abril, con esta situación. La convención debió actuar porque si no corríamos el riesgo inclusive, como dije antes, de someternos a la caducidad o de encontrarnos con la caducidad del partido en el distrito. Entonces lo que de alguna manera estamos cuidando también es la cuestión de la institucionalidad del partido, que es una cuestión muy importante y muy cara, digamos, a lo que es el sentir de los afiliados de la Unión Cívica Radical. Entonces, eso uno, y lo otro, Alfredo, desde el punto de vista político, te hago esta última, al menos de mi parte, tiene que ver con esto que
también el otro día yo creo que se sinceró el gobernador. Es una disputa que se vino postergando desde hace casi 8 años, que tiene que ver con el liderazgo. Acá la interna radical es, entre otras cuestiones, para definir el liderazgo entre Valdés y Colombia, que no se dirimió nunca antes. Bueno, sí, si uno analiza lógicamente todo esto tiene que ver con que estamos en el año previo a un año electoral. Sin duda. En distintos sectores y partidos, lógicamente hay cuestiones que tienen que ir resolviéndose. Es una de las cuestiones que se tiene que resolver para el año que viene. Nosotros entendemos que eso se tiene que resolver en el marco de lo que establece la Carta Orgánica, escuchando a los radicales de toda la provincia para poder primero ordenar desde el punto de vista político y formal lo que tiene que ver con la Unión Cívica Radical, y después lógicamente salir a trabajar de cara al año electoral con los demás partidos que conforman nuestra alianza. Pero primero tenemos que ordenar esto. Evidente que hay un sector, también hay que decirlo, que hoy aparece como minoritario dentro del partido, que lo que no quiere justamente ordenar esta cuestión, no quiere de alguna manera ver lo que ve la enorme mayoría de los radicales de toda la provincia, y es que es Gustavo Valdés el que tiene que conducir este proceso de cara al año que viene, ¿no? Alfredo, te agradezco mucho por estos minutos. En otra ocasión hablamos del Ministerio de Seguridad, que no hablamos, y seguramente ya tenés un tiempito ahí como para hacer un balance. Te agradezco mucho estos minutos. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Alfredo Vallejos es apoderado de la Unión Cívica Radical, contando